para hablar justamente de esta experiencia, de lo que están viviendo ahí. Ya la vemos en pantalla. Ella es Ninoska Souto, es enfermera del Hospital del Tórax y también nos quiere dar su testimonio esta mañana. Muy buenos días, Ninoska, muchas gracias por este contacto. Hola, buenos días. Primero que todo, darle las gracias por estas instancias para poder comentarle a toda la gente que nos está viendo en su casa la realidad que estamos situados hoy en día. También quiero aclarar que estamos en un ambiente donde yo estoy distanciada más de 1 metro de las pocas personas que vemos aquí, por eso es que no estoy con mascarilla. Así que, bueno, acá estoy para contarles un poquitito de nuestra realidad hoy en día. Si bien como ustedes lo nombraban, mi nombre es Ninoska Souto, tengo 28 años, soy enfermera y actualmente me encuentro trabajando en una unidad de paciente crítico en el Instituto Nacional del Tórax. Sí, además tu historia... Sole. Sí, muy breve, tu historia es especial. Diana va a entregar más datos sobre eso, pero quería preguntarte, conectándolo con lo que decía el doctor Sebastián Ugarte en un momento, ¿no?, bien crucial del reportaje, donde dice, esto es una tragedia. ¿Ustedes también lo están viviendo así, como una tragedia? Pero por supuesto, o sea, yo no tengo otra palabra que mencionar que esto ha sido desgarrador. O sea, estar hoy día en una UCI literalmente es como ir a una guerra. El panorama no es alentador y como no tenemos el compromiso tampoco de la ciudadanía en que esto vaya a mejorar, créeme que el panorama pero es que es devastador. Sí, el doctor Ugarte ahí decía una frase bien potente: no permitan que como un hachazo les dividan su vida en dos, digamos, que lo que significa el infierno de pasar por esta enfermedad. Ninoska, tú además vienes de otro sector y tuviste que especializarte y te llamaron para conformar la primera línea a raíz de la pandemia. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te lo pidieron? Bueno, todo esto empezó en marzo aproximadamente, donde el hospital donde yo trabajo y muchos otros centros tuvieron que reestructurarse ante la posible llegada de los pacientes graves por COVID, que en ese entonces no era, hasta ese momento era un poco lejano. Claramente yo trabajo hace 2 años en este hospital en una unidad de médico quirúrgico y cuando el hospital se empezó a reestructurar, claro, llegó un momento que los funcionarios quedamos a disposición del hospital en prestar nuestros servicios. Y así fue como empezó, que diversos colegas tuvimos que pasar a unidades de tratamiento intermedio y ya finalmente la unidad de cuidado intensivo, que es la conocida como la UCI. Ha sido durísimo, porque aparte Chile hoy en día necesita a los profesionales de salud, pero también eso conlleva a estar en una unidad de cuidado intensivo donde uno tiene que capacitarse muchísimo. Es que yo creo que ni siquiera la gente que está en su casa, solo los que estamos en esto, sabemos que el conocimiento para estar en cuidado de un paciente tan crítico es demasiado. Uno escucha todos los días, llegaron 1000 ventiladores, por ejemplo, pero si supieran lo difícil que es manejar un ventilador mecánico, ¿y qué hacemos nosotros por el otro lado? Nos capacitamos, estamos estudiando. Todos los días, aparte del trabajo, nosotros llegamos a nuestra casa y nos ponemos a estudiar para fortalecer nuestros conocimientos y entregarle todo eso a nuestros pacientes que hoy nos necesitan. Ninoska, pero además de esa preparación, además de ese cambio que apunta tan bien Diana, ¿no?, respecto de que te piden ir a una batalla distinta a la que tú estás acostumbrada a dar, cuando aceptas eso, ¿sientes miedo? ¿Cómo vives hoy día ese miedo al contagio al estar en un ambiente mucho más expuesto? Sí, o sea, el miedo es inminente en todos, pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno decide ser enfermera, la vocación está ante todo, ¿me entiendes? O sea, si yo me muriera, ponte tú, y volvería a nacer, créeme que volvería a estudiar 1001 vez enfermería. Entonces, cuando a mí me dijeron, ya,
necesitamos que subas a esta unidad de cuidado intensivo. El miedo obviamente que es inminente, por un tema de que tú ni siquiera sabes si es que tú contraes la enfermedad te vas a salvar. Porque no hay nada, no por ser joven, no por tener 28 años, a mí me garantiza que voy a vivir en caso de que me contagie. Entonces el miedo lo conllevamos todos los días. Todos los santos días que vamos a trabajar tenemos ese miedo. Y además del miedo, Ninochka, una carga súper potente en términos de trabajo, pero también en términos emocionales. Ahí el doctor Ugarte en la nota, la Caro, nuestra periodista, le preguntaba hace cuánto que no dormía y él se quiebra en ese momento. Y me imagino que ahí hay un montón de cosas. Mucho trabajo, pero también una carga emotiva muy, muy especial. Sí, o sea, la carga, ni contar de la carga emocional que conllevamos todos los profesionales de la salud. Mira, lo que pasa es que claro, nosotros primero que todo decir que los funcionarios de salud, todos los que trabajamos, superhéroes no somos. Tratamos de llegar a nuestro trabajo profesionalmente, ser un poquitito más duros, pero pasa esto que tú, después de un turno de 24 horas, llegas a tu casa, prendes el televisor y te das cuenta que en el informe diario relatan que hay 5.000 casos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Uno se recuerda el turno que tuvo. ¿Cómo tú le explicas a la gente que literalmente las personas que se están muriendo en completa soledad? ¿Cómo tú le explicas, por ejemplo, que ha pasado situaciones a toda esa gente, que hemos tenido pacientes que están todos sus familiares contagiados y están todos diversos en varios hospitales y no tienen ni la menor idea de que si se murió su papá, su esposo? Hemos tenido casos que hay pacientes que están gravísimos y ellas no tienen idea de que su marido quizás ya se murió. ¿Y qué va a pasar? Ese paciente va a despertar, si es que logra salvarse del virus, en un par de semanas más, y lo primero que va a preguntar va a ser por su familiar, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros le explicamos? Sí, ¿sabe qué? Por personas que de repente no toman las medidas, ustedes se contagiaron o no se cuidaron también. ¿Qué pasó? ¿Cómo le respondo yo a esa persona que ya no va a estar más, que no tuvieron esa despedida? ¿Cómo? Y eso es lo que nosotros, todos los funcionarios, nos cuestionamos y nos frustra mucho esta situación. Claro. Porque nosotros estamos ahí y vemos el dolor día a día. Ninochka, y ayúdanos entonces tú con eso, porque tú dices, llego a la casa, prendo la tele, veo cuántos casos nuevos hay, ya se han reportado más de 5.500 en esta ocasión, y te preguntas, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? La pantalla es tuya para que tú nos expliques y nos describas eso, porque entre otras cosas, tú te das cuenta de que hay muchas personas que efectivamente están hoy día, o tú las has visto como pacientes y se cuidaron, y para ellos resulta muy injusto haber terminado contagiados. Además hablas de una enfermedad muy fría, donde no pueden estar los pacientes con sus familiares. Entonces yo te pido eso, que a través de nuestra pantalla tú nos cuentes cómo es esto. Bueno, para todas las personas que me están sintonizando en este momento en sus casas o donde quiera que estén, nosotros, si bien todos los funcionarios que trabajamos en esto sabemos lo durísimo que vemos todos los días, si yo pudiese de verdad transmitirle todas las imágenes que yo tengo en mi cabeza en este momento, feliz se las podría relatar. El panorama de verdad está siendo desgarrador. Todos los días, todos los turnos, aparte del cansancio que ya es evidente, lo doloroso que es saber que uno ya no puede hacer nada más, por más que tú tengas 1000 ventiladores. No hay país que los pacientes se hayan salvado gracias a un ventilador, no es solo un ventilador. Lo único que nos puede salvar a todos es tener el autocuidado. Entonces, si yo de verdad, es súper emocionante también hablar de esta situación, porque cada turno que va es literalmente lidiar con la muerte. Entonces, hace muy poco nos pasó que nosotros en el hospital tuvimos una funcionaria con su marido, donde se contrayeron el COVID y estuvieron graves en la UCI.
Yo lo que sí puedo decir desde esta vereda del personal de la salud, que mientras estos muertos no sean sus muertos, nadie le va a tomar el peso. Créanme que las personas que han tenido un familiar fallecido por coronavirus saben de lo que estoy hablando. La muerte de un paciente COVID es totalmente desoladora y en completa soledad. O sea, si alguien contrajo el COVID y muere por esto, es realmente todo lo que dicen. Tú, al fallecido, al cadáver, lo insertas en una bolsa mortuoria, llega un familiar, si es que tiene la instancia de poder llegar a despedirse solamente visual, porque no pueden entrar ni siquiera a tocar. Entonces, o sea, ¿cómo las personas que están en sus casas, o sea, si se muere alguien, si es que a mí se me llegase a morir, no sé, ni lo que era mi papá o mi mamá, qué rabia, qué impotencia no poder abrazarlo y despedirme como corresponde y con un funeral de 5 personas? Entonces, de verdad, yo hago un llamado. Nosotros intentamos como funcionarios de la salud tratar de crear conciencia, pero el panorama no está siendo alentador. Las muertes de los pacientes con coronavirus es agotador. Los funcionarios de salud se están enfermando porque estamos expuestos 24 horas al día. Es imposible que no estemos sujetos a contraer la infección del virus. Obvio. De verdad, yo hago un llamado a toda la población de que por favor tomen conciencia. Este virus no discrimina condición económica, no discrimina si es porque eres joven o no. Déjenme decirle a toda esa población joven que nos situamos, que hoy en día nosotros en nuestro hospital tenemos pacientes de 22 años conectados a un ventilador mecánico, de 28, de 29, de 40 años. Lo que se dijo a un principio de que la población adulta mayor es la más riesgosa, claro, evidentemente tienen patologías de base que lo hacen más riesgoso, pero no porque no tengan 65 años o más van a estar en condiciones de riesgo. Créanme que no es así la realidad que por al menos en mi hospital vive. Son pacientes jóvenes, como tú, como yo, como los que estamos aquí, y este virus no discrimina porque, ejemplo, yo soy ISAPRE. Si es que me llego a contagiar, a mí eso no me asegura que yo me voy a ir a la mejor clínica, no. Va a haber donde haya disponibilidad de camas, si es que las hay. Que créanme que no hay disponibilidad de camas. Una cama desocupada no dura más de 20 minutos. Llegan traslados de todos lados. Y esta situación de mi hospital está en muchos centros hoy en día. Ninoska, hay un testimonio tuyo que le entregaste a nuestra periodista que es muy bonito y lo quiero leer. Porque tú le confesaste a ella que tú tienes pesadillas y dijiste textualmente esto. Los miro a la cara a los pacientes y a veces me imagino que es mi papá quien está ahí. Mucha gente que está en la UCI es gente que no se cuidó, pero también hay un grupo de personas que lo hicieron y que se enfermaron porque tuvieron que salir a trabajar. Ahí está la conexión que dices tú, que es cuando uno piensa que efectivamente le puede pasar a un familiar. Exacto, o sea, es durísimo ver a un paciente en una unidad de cuidados críticos. Partamos diciendo que no es que va a estar acostadito en la camilla, así, con lo necesario, no. O sea, el personal de enfermería, claro, somos gestoras del cuidado, vamos a estar ahí. Y no solo enfermería en realidad, técnico en enfermería, kinesiólogo, el médico, en realidad todo el equipo. Pero yo lo hablo desde mi vereda, de la enfermera que soy. Es durísimo ver a estos pacientes en esas condiciones y claro, tú en un momento que estás haciendo tus procedimientos, vas hacia el paciente, lo miras y es inevitable no que se te pasen las imágenes y decir, él es más joven que mi papá y está así. O sea, yo los miro y digo, mi mamá si estuviese así, o gente que uno conoce, no va a sobrellevar esto. Y los miro y de repente, claro, yo llego a mi casa, le cuento a mi marido y le digo, ¿sabes qué? Vi a una persona, la tuve que brindarle todos los cuidados y le digo,
Él es más, con textura más delgada que mi papá. No tiene, es una persona sana, no es hipertenso, no es diabético y está así. Y un día mejoran, el otro, en cosa de minutos se agravan. Entonces son pesadillas que yo te lo aseguro, se lo aseguro que no hay ningún personal ni funcionario de la salud que hoy en día diga y que se siente con tranquilidad mental, que llegue a su casa y que duerma plenamente. No, no es así. De verdad, todos los funcionarios estamos cansadísimos. No solo por los turnos, no es eso. Nosotros cuando partimos estudiando siempre supimos que íbamos a hacer turnos de 24 horas, de 12 horas, pero estos turnos de 24 horas están siendo agotadoras. Pasan 6 horas y recién vamos a almorzar, 5 de la tarde, 4 si es que se puede. Ir al baño como cualquier ciudadano, una vez en el día, si es que el turno lo permite. Entonces, si ustedes me preguntan sobre el tema, si es que nosotros pensamos en nuestros familiares en los momentos que atendemos a los pacientes, pero claro que sí. Es un miedo que lo tenemos constantemente de contagiar a las personas que más queremos. Entonces, solamente lo único que nosotros pedimos, nosotros no necesitamos tampoco ser aplaudidos ni nada, si es nuestra vocación, para eso estamos, para ayudar a los que más nos necesitan. Lo que necesitamos es que la gente entienda que esto no es como contraer cualquier virus, por ejemplo un rotavirus. No, no es eso. Las estadías en un hospital, en una unidad de paciente crítico, están siendo muy prolongadas. Se está muriendo mucha gente y eso no es mentira, no es estar exacerbando esta situación. No, no es así. De hecho, esa es la realidad que tú estás viviendo. Nosotros estamos en una intensa campaña aquí en nuestro matinal hace ya bastante tiempo por mostrar estos testimonios, por escucharlos a ustedes, que ustedes están allí en el drama que se vive en el día a día, para seguir tomando conciencia, para seguir extendiendo el mensaje, Ninotchka. Cuéntanos cuántos pacientes o qué tipo de pacientes, o si recuerdas alguna conversación con alguno de estos pacientes, que muchos de ellos entran conscientes además, ¿no? Antes del ventilador. ¿Cuántos de ellos han fallecido y han tenido que despedirse de este mundo y no han podido superar la enfermedad del COVID? Y además en una soledad muy profunda, como la que tú ya mencionabas. Mira, cuando uno comenta tema de los fallecimientos, uno no quiere como agredir. No quiero ser tan agresiva tampoco en contar cuántas personas se mueren día a día, pero sí te puedo decir que hay turnos y turnos. Hay turnos que ha pasado que una persona falleció y a la media hora fallece el compañero de al lado. En la tarde fallece el de la otra habitación. Y es muy difícil porque nosotros, todos los que estamos en esto, tratamos de darle a esos pacientes el buen morir. ¿Cierto? A mí me encantaría que su familiar estuviese ahí y no yo. Pero ¿qué hace uno? Toma a esos pacientes como que si fueran de uno. Porque a mí me encantaría que también de eso se trata la empatía. Eso es enfermería. Entonces, se están muriendo muchas personas, 3, 4 en un turno por lo bajo. En la unidad donde yo trabajo, si bien hay pacientes que llegan despiertos con esta falla respiratoria severa, pero generalmente nosotros vemos a los pacientes ya intubados, que vienen trasladados de comuna de otros lados, entonces los vemos más sedados, ya están, como les digo, está conectado al ventilador mecánico, pero sí estamos en el despertar cuando sobrellevan este virus. Y es durísimo poder explicarle la situación de la que están inmersos estos pacientes, porque tú no sabes cómo llegar a ello, cómo explicarle en tan breve tiempo, ni siquiera te pueden ver la cara. O sea, para nosotros de verdad es igual, ha sido un tema que solo te puedan mirar a los ojos y tú tratar de expresar todo lo que estás sintiendo a través de una antiparra, de un escudo facial. Y decirle, porque más encima hay que gritarle a los pacientes porque no se puede escuchar tanto. Y decir, tranquilo,
como hacerle un breve resumen. Señor, señora, tranquila, está en una unidad de cuidado intensivo y la estamos ayudando, guarde todas sus fuerzas para que salga adelante de esto. Entonces ha sido, como les explicaba, ha sido muy duro emocionalmente. Por favor, quédense en sus casas. Lo único que pedimos, en verdad. Sí. Pucha, es un testimonio muy lindo el que nos estás dando. Yo creo que nadie puede quedar indiferente. Nadie puede quedar indiferente a tu relato, a la forma en que tú lo vives. Y yo pienso en enfermeras como tú, en doctores o en todo el personal que está ahí en una unidad de cuidado intensivo, que a pesar de que se preparó en la teoría, ¿cierto?, para enfrentar a la muerte, Sí. Este enfrentamiento diario, como el que tú nos relatas, masivo, me imagino que es imposible dejar indiferente incluso a una persona que se ha preparado para eso, como tú. Y en tu testimonio también dices algo súper impactante, Ninosca, que es que Se nos cortó ahí el audio con Diana, probablemente te estaba tratando de expresar ella, ¿no? Parte de este testimonio que tú nos entregas, que nos ha tocado además muy fuerte, que tiene que ver con los pacientes, como por ejemplo cuando se despiertan, ¿no? Qué impresionante eso de tener que explicarle lo que está pasando. Nos han dicho que despiertan además con muchísima ansiedad, ¿no? Con muchísimo miedo. En esas conversaciones que me imagino no pueden ser muy profundas, por lo mismo que tú dices, porque hay una protección, un escudo y muchas cosas que impiden esa conexión más directa. Pero ¿qué has podido recoger? ¿Qué lecciones has podido recoger de ese momento con los pacientes? ¿Qué dicen ellos? O sea, claro, como muy bien tú lo dices, el despertar de estos pacientes es progresivo, no es que uno se vaya haciendo como el weaning precoz, que se llama el retiro de la ventilación mecánica, ya más espontáneo, que ellos puedan ventilar por sí solos. El tema de la sedación, con lo que están ellos, despiertan, como tú lo dices, angustiados, con una agitación psicomotora también que se llama, que va siendo progresivo en los días, y una vez que ya ellos logran estar como 100% más orientado en el tiempo, en espacio, tú logras y nosotros tenemos que transmitirle tranquilidad a los pacientes. Si bien están en un estado de gravedad, tratamos de siempre decirle tranquilo, su familia está bien, su familia sabe en la situación que está. Por ejemplo, hace unos par de turnos atrás, una mamá despertó desesperada, preguntando, ¿mi hijo? Y gritaba así como, ¿mi hijo? Y nosotros así como, entre que uno se viste rápidamente, tú entras, la tratas de calmar y le dices que sus familiares están bien, que saben de ella, que lo único que quieren es llegar a abrazar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo. Entonces nosotros le transmitimos cuando estaban una vez despiertos que tienen que guardar toda esa energía y seguir adelante, y que ya lo peor pasó. Cuando un paciente logra ser extubado, eso es lo que nosotros le transmitimos. Vamos, pasó lo peor, pero esto es una recuperación, como yo digo, es bien progresiva, con harto apoyo después de kinesiólogo, una rehabilitación larga. Entonces no es solo un par de días conectado al ventilador, no es solo eso. Son muchas cosas que están en estas hospitalizaciones, hay muchos aspectos que después los pacientes tienen que ir mejorando. Tú dijiste hace un ratito, Ninosca, que la labor de una enfermera, y es así, para uno que ha estado hospitalizada en algunos momentos, efectivamente la enfermera es pura empatía con el paciente, ¿cierto? Es esa conexión como de piel. Sí. Y hay una frase que también le dijiste a tu periodista, a nuestra periodista, que es bien impactante. Le dijiste, ya no dan ganas de preguntar qué pasó con tal paciente porque uno ya conoce la respuesta. Sí, totalmente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno va, Diana, cuando uno va a su turno, tú sabes todos los pacientes que están en todas las unidades, independientemente tú estés a cargo de ellos.
Entonces tú ves esa cama y hay otro paciente. Entonces si ese paciente ingresó hace 3 días atrás y en 3 días todos sabemos que nadie va a salir de una ventilación mecánica, entonces te respondes solo. Y hay minutos que tú les preguntas a tu colega, uy, no sé, el joven que llegó ayer, antes de ayer, silencio, un silencio rotundo. Entonces ya es como, si tú no ves al paciente, te da la respuesta por sí solo. Entonces, como lo vuelvo a expresar, esto ha sido durísimo, no solo para el equipo de enfermería. Nosotros trabajamos todo en equipo, como esta mano. La mano para moverse también necesita todos sus deditos. Nosotros, todos los que estamos ahí, no somos nadie sin el otro. Por ejemplo, enfermería no es nada sin su técnico paramédico, sin el médico. Nosotros no somos nada sin un buen equipo. Entonces, estamos haciendo todo. Todos estamos cumpliendo nuestras labores y nuestras funciones. Estamos dándolo, pero es que todo. No hay cansancio. En los turnos de 24 horas, sí nosotros reflejamos el cansancio, el dolor de utilizar todos los elementos de protección personal. Pero sí yo les puedo decir que yo no conozco a ninguna colega que me haya dicho, ¿sabéis que estoy chata? No quiero más, me quiero ir. No, porque en ese momento sabemos y por eso no nos queremos enfermar. Aparte por el miedo por nuestros familiares, porque sabemos que hoy en día todos esos pacientes que están así necesita de enfermería, necesita del médico, de un kinesiólogo. Entonces, lo estamos dando todo y más. Nadie nos preparó para esto, nadie, el país tampoco no estaba preparado para esto como ninguno otro. Pero igual está la luz de esperanza de que solamente nos va a ayudar el autocuidado. Y eso es lo que nosotros hacemos el llamado. Las personas que trabajamos en primera línea, es el llamado que les queremos hacer. Lo único que nos va a salvar no es un ventilador, no es que la clínica tanto tenga los mejores insumos o que el servicio público esté mejor en condiciones. No es eso. Lo único que va a salvar de la propagación de este virus, que debería haber sido esto hace mucho tiempo atrás, es nuestro propio autocuidado. O sea, yo veía en la mañana, dentro de las notas que ustedes estaban dando, de mujeres o personas en realidad que están con síntomas, se hacen el examen y siguen saliendo. O sea, si yo tengo síntomas, me hice un examen, me quedo en mi casa. Yo sé que suena como un poquitito, cualquier persona puede decir, pucha, para ti es fácil hablar si es que no tenés que ir a trabajar por necesidad, ¿cierto? Lo sabemos. Sabemos también esas realidades que tienen que ir a trabajar. Pero entonces, si tienen que ir a trabajar, también hay que cumplir todas las medidas necesarias. La mascarilla, por ejemplo, no sirve aquí abajo, no sirve aquí arriba. La mascarilla se usa cubriendo la nariz y la boca. Yo sé que ahoga. Uno de repente quiere sacársela y decir, oye, quiero que pare esto, y se saca la mascarilla uno. Pero ahí es donde está el verdadero contagio. Entonces, no ha sido muy difícil en realidad crear esta conciencia en toda la ciudadanía que no está en esto. Porque claro, los funcionarios de salud vamos a seguir trabajando, tenemos colegas que se han enfermado, que se van a sus casas a hacer sus cuarentenas pertinentes y después vuelven a sus funciones. Claro, y sobre eso sabemos que hay un alto nivel de contagio, ¿no?, entre los funcionarios de la salud, porque sí, ustedes están mucho más expuestos. Yo tengo la sensación de que ya han pasado 100 días de la pandemia en nuestro país y que lo que hoy día nos reúne o nos convoca en cierta forma es el miedo, ¿no? El miedo a contagiarnos y a contagiar a otros. ¿Es ese tu miedo también hoy, Ninotchka? Por supuesto. Y con solo decirte que las personas jóvenes también se están muriendo, personas jóvenes y sanas. No es que tú digas, hoy pobre abuelito, tenía muchas enfermedades concomitantes. No es así. Se han muerto gente de 30, 40 años. Entonces, yo que tengo 28 años, ¿quién me garantiza que si yo no me contagio, voy a estar en esa situación? Yo creo estar sana, pero no lo sé. Entonces, así como lo que yo le estoy relatando
tengo colegas que son mamás. Entonces, ustedes que también son mamás, sí, comprenderán que a ellas se les pasa también por la mente si me contagio. No sé, me llega a ocurrir lo peor, mis hijos. Es que vivo con mi mamá. Imagínate el sentimiento de llegar a tu casa y poder contagiar a uno de tus familiares y que ese familiar, en lo peor de los casos, fallezca. Es que yo no me logro dimensionar esa culpa, y ese es el miedo que tenemos todos los funcionarios, y el miedo también a que la gente no tenga miedo, como que vean que esto es simple virus. No es así. De verdad que yo, si pudiese transmitirle todo lo que vemos nosotros, feliz lo haría. Y no por temas de morbo, de que la gente vea que están en condiciones gravísimas. No es eso. Es para que realmente tomen conciencia de que si su papá o ustedes, por ejemplo, estamos viendo hoy en día que los pacientes jóvenes con sobrepeso y obesidad se están muriendo o tienen mucha mayor mortalidad que una persona saludablemente, podríamos decir. Ninosca, entonces, y el virus no discrimina edades. Sí, dijiste una frase muy sabia, que es la que podríamos usar como eslogan: tengo miedo a que la gente no tenga miedo. Yo creo que es súper necesario hacer este ejercicio de relatar algo que el resto de nosotros no sabemos porque no tenemos cómo acceder a un servicio de urgencia, y por eso estamos usando las voces como la tuya, tan valiosas. Por eso te queremos agradecer y queremos hacer que la gente tenga conciencia. Si usted nos está mirando hoy día, cuídese usted para cuidar a otros. ¿Cierto, Ninosca? Muchas gracias por tu testimonio. Sí. Que tengas un... Mira, lo último que quería decir... Sí. Todos estamos haciendo de nuestra parte para mejorar esto. También desde humildemente agradecer y felicitar también la función de los profesores en sus casas, las mamás que tienen que estar todo el santo día preocupada de millones de cosas, la gente que está trabajando de su casa, los funcionarios de la salud. Todos estamos trabajando en esto desde diversas áreas. A mí me compete hoy día hablar del área de la salud, pero hay muchas áreas que están haciendo todo su esfuerzo, y lo único que pedimos es que todas las personas que creen que van a ser inmortales a este virus tomen conciencia, porque entre más rápido tomemos las acciones necesarias, más rápido vamos a salir de esto. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así, pero entre más rápido tomemos las precauciones necesarias, créanme que vamos a salir pronto de esto, pero si no, sí, no. Va a ser imposible. Toda la razón. Sí, Ninosca, muchas gracias por tu testimonio. Nos quedamos con esa frase: tengo miedo que la gente no tenga miedo. Me parece una muy linda frase. Que te vaya muy bien, toda la suerte del mundo en este turno, en los próximos turnos, y ánimo, fuerza, y traspásale a todo el personal de la salud con quienes tú trabajas nuestro respeto, nuestros cariños y nuestros abrazos virtuales. Un abrazo muy Perfecto, grande, gracias por todo. Gracias.